En París, las luces parecen esconder más que iluminar. Clara jamás imaginó que el hombre con quien planeaba casarse traía consigo un pasado tan íntimamente ligado a su propia sangre. Un secreto capaz de romper una familia en 1000 pedazos. Antes de comenzar la historia, por favor, suscríbete al canal. Aquí descubrirás relatos que no podrás dejar a medias, llenos de giros inesperados. Deja tu me gusta y comenta desde qué país y ciudad nos ves. Tu voz también forma parte de estas historias. Clara Dubois vivía en Zúrich desde hacía 5 años, pero París siempre corría por sus venas como un río invisible. Allí estaban su madre, su hermana y todos los recuerdos que moldearon quién era. Su madre, Madeleine, era una mujer elegante, de gestos suaves y mirada profunda. Viuda desde hacía más de una década, había criado a Clara y a Sophie con disciplina y amor, aunque siempre con un halo de misterio. Adrien Lefebvre apareció en la vida de Clara como un soplo de aire fresco. Francés de nacimiento, pero con años viviendo en Suiza, tenía ese magnetismo que atrapaba sin esfuerzo. Se conocieron en una cena de negocios en Ginebra. Entre copas de vino y miradas cómplices, la conversación fluyó como si se conocieran desde siempre. En pocos meses, ya hablaban de futuro. Aunque Adrien rara vez hablaba de su pasado en París, Clara no le dio mayor importancia. Pensó que simplemente no quería remover viejas historias. Estaba demasiado enamorada para buscar sombras. Cuando él propuso visitar a su familia en París para la Pascua, Clara sintió un cosquilleo de emoción. Sería el momento perfecto para presentarlo a Madeleine y Sophie. La idea de ver a su madre después de tanto tiempo le llenaba el corazón. Pero algo en la mirada evasiva de Adrien cuando se habló de París despertó una leve inquietud. El viaje comenzó con risas y promesas. Atravesaron paisajes que parecían postales, mientras ella le contaba anécdotas de su infancia, y él escuchaba, con esa sonrisa que le desarmaba. París los recibió con un cielo gris y calles húmedas. La ciudad parecía contener la respiración, como si presintiera que algo estaba a punto de suceder. Clara no lo sabía, pero ese reencuentro familiar estaba destinado a abrir un capítulo que pondría a prueba su confianza, su amor y hasta su propia identidad. La llegada a París tuvo un sabor agridulce. Clara, con el corazón latiendo rápido, miraba desde el taxi cómo las fachadas familiares pasaban una a una, como escenas de una película que había visto 1000 veces en su mente. Adrien, a su lado, mantenía la mirada fija en el paisaje urbano, aunque su mandíbula estaba tensa. El aire frío de marzo se colaba por la ventana entreabierta, y el silencio entre ellos parecía más denso que el tráfico. Clara pensó que era solo nervios por conocer a su familia. Al doblar en la Rue de Varenne, la mansión de Madeleine apareció imponente, con sus balcones llenos de flores invernales. Clara sintió un calor en el pecho, esa mezcla de nostalgia y pertenencia que solo el hogar puede dar. Adrien le apretó la mano, pero su mirada se desvió un instante hacia la puerta, como si esperara ver un fantasma. El taxi se detuvo, y Clara, con una sonrisa amplia, pagó al conductor. Mientras subían los escalones, ella sintió que el corazón le palpitaba en la garganta. Madeleine abrió la puerta con esa elegancia natural que siempre la caracterizaba. Su cabello, recogido en un moño suelto, enmarcaba un rostro que no parecía haber cedido mucho al paso del tiempo. «Ma chérie», dijo, abrazando a Clara con fuerza. Cuando sus ojos se encontraron con los de Adrien, hubo un segundo de inmovilidad. Fue apenas un parpadeo, pero Clara sintió que algo en el aire cambiaba. Adrien sonrió cortésmente, y Madeleine respondió con una cordialidad estudiada. Sophie apareció desde el salón, con una copa en la mano y una expresión de curiosidad descarada. «Así que este es el famoso Adrien», dijo, extendiendo la mano. Él respondió con amabilidad, pero Sophie percibió algo extraño, una chispa de reconocimiento en su mirada, que no encajaba con una primera presentación. Clara, ocupada en dejar su abrigo y maleta, no notó la tensión que se colaba como un perfume invisible. El salón estaba iluminado por lámparas cálidas y decorado con muebles antiguos que parecían susurrar historias. Clara se hundió en el sofá, mientras Madeleine traía café y macarons. Adrien observaba las paredes,
deteniéndose un segundo más de lo normal en una fotografía en blanco y negro. Era Madeleine, más joven, en una fiesta. Sus ojos brillaban de un modo que él recordaba demasiado bien. Un leve escalofrío recorrió su espalda. Madeleine sirvió el café con una sonrisa impecable. «Cuéntame, Adrien, ¿cómo es vivir en Zúrich?» La conversación se desarrolló con cortesía, pero cada palabra estaba medida. Clara hablaba animada, ajena a los hilos invisibles que tensaban la escena. Sophie, mientras tanto, no apartaba la vista de las miradas cruzadas entre su madre y el invitado. Algo no cuadraba, y su instinto le pedía guardar esa observación. Después de una hora de charla, Madeleine sugirió un paseo por el jardín. Adrien aceptó, aunque parecía incómodo. Afuera, el aire frío y el olor a tierra húmeda los envolvieron. Madeleine se detuvo cerca de un rosal desnudo por el invierno y lo miró directamente. «Nunca pensé que volvería a verte aquí», dijo, en voz baja. Adrien tragó saliva, sintiendo el peso de un pasado que había intentado enterrar. «No planeé esto, Madeleine», respondió él, evitando su mirada. «Clara, ella no sabe nada». Madeleine frunció el ceño, luchando entre la sorpresa y una punzada de dolor antiguo. «Y no debes saberlo», concluyó él, con un tono que mezclaba súplica y advertencia. En ese momento, un ruido en la terraza los interrumpió. Sophie estaba allí, fingiendo mirar su teléfono, pero con las orejas bien abiertas. De regreso en el salón, Clara propuso cenar en un pequeño bistró cerca del Sena. Adrien aceptó rápidamente, como si necesitara huir de esa casa. Madeleine, en cambio, dijo que prefería descansar. Sophie alegó tener compromisos. Clara no entendió la repentina dispersión, pero lo atribuyó al cansancio. Mientras se alejaban en taxi, Adrien miró por última vez la mansión, sintiendo que las paredes guardaban más que simples recuerdos. La primera vez que Clara vio a Adrien, fue como si todo el ruido de la sala desapareciera. Estaban en una cena corporativa en Ginebra, rodeados de conversaciones sobre cifras y contratos, pero él irradiaba algo distinto. Tenía ese aire de hombre seguro, sin arrogancia, que parecía escuchar de verdad. Clara, que no creía en flechazos, se encontró robándole miradas como una adolescente. Él, al notar su interés, no se apresuró. Dejó que la tensión creciera, como un músico que sabe cuándo tocar la nota exacta. Aquella noche, conversaron sobre todo y sobre nada. Adrien hablaba de viajes, de libros que le habían marcado, de la nostalgia de vivir lejos de Francia. Clara notó que evitaba detalles personales muy concretos, como si algunas páginas de su historia estuvieran selladas. No le dio importancia. Al contrario, esa reserva le resultó intrigante. Cuando la cena terminó, él la acompañó hasta su coche y se despidió con un apretón de manos y una sonrisa que dejaba puertas abiertas. Ella condujo a casa con la sensación de haber conocido a alguien que importaría. Los días siguientes, intercambiaron mensajes que se alargaban hasta la madrugada. Adrien tenía la habilidad de convertir lo cotidiano en algo íntimo. Un café en su escritorio se volvía una escena para compartir. Un paseo bajo la lluvia, una confesión velada. Clara se descubrió esperando sus palabras, sintiendo que la conexión crecía sin forzarse. Él, por su parte, parecía medir cada frase para que sonara espontánea, pero con la intención exacta de quedarse en su mente. Era un juego silencioso y eficaz. Su primer encuentro fuera del contexto laboral fue en un pequeño café junto al lago de Zúrich. Adrien llegó con un ramo de tulipanes, sin previo aviso, y eso bastó para desarmarla. Pasaron horas hablando, riendo, y dejando que el tiempo se escurriera sin prisa. A veces, él la miraba de un modo que la hacía bajar la vista, como si intentara leer más allá de sus palabras. Cuando se despidieron, un beso breve en la mejilla dejó una electricidad que ninguno de los dos quiso apagar. Con el tiempo, Adrien se integró en la rutina de Clara. Cocinaban juntos los domingos, improvisaban escapadas de fin de semana y compartían silencios cómodos. Sin embargo, él seguía evitando hablar de ciertos periodos de su vida en París.
Ante sus evasivas, Clara bromeaba diciendo que algún día lo interrogaría con una copa de vino en la mano. Él sonreía y cambiaba de tema, aunque por dentro sabía que esa conversación sería inevitable y temida. A pesar de esa sombra, Adrienne tenía un don para hacerla sentir segura. Sus gestos eran siempre atentos. Recordar cómo le gustaba el café, enviarle mensajes justo antes de una reunión importante, o aparecer con un chocolate cuando ella estaba estresada. Clara, acostumbrada a relaciones tibias, sintió que había encontrado a alguien que no solo la deseaba, sino que también la veía. Eso, para ella, valía más que cualquier declaración grandilocuente. Fue durante una cena en su apartamento cuando Adrienne propuso el viaje a París. Lo hizo con naturalidad, mientras servía vino. «Podríamos ir en Pascua, así conozco a tu familia», dijo, como quien sugiere un paseo más. Clara se sorprendió, pero aceptó encantada. Notó, sin embargo, que después de decirlo, él se quedó en silencio unos segundos más de lo habitual. Lo atribuyó a nervios. En su mente, la idea era perfecta. París, su familia, su futuro esposo. En las semanas previas al viaje, Adrienne parecía más distraído de lo normal. Respondía a veces con monosílabos, como si estuviera procesando algo. Clara intentó sacarle el tema, pero él desviaba la conversación hacia planes del viaje o detalles de la boda. Ella, que valoraba la armonía, decidió no insistir. Estaba demasiado ilusionada como para buscar grietas en un muro que quería creer sólido. Un día antes de partir, mientras hacían las maletas, Clara encontró a Adrienne sentado en el sofá, mirando fijamente una fotografía que guardaba en su cartera. Era una imagen en blanco y negro, de una mujer joven con vestido de noche. Antes de que ella pudiera preguntar, él cerró la cartera y sonrió. «Un viejo recuerdo de París», dijo, con un tono que invitaba a no seguir. Clara dejó pasar el momento, sin saber que esa foto sería la llave de todo lo que estaba por venir. Aquella noche, Adrienne no durmió bien. Soñó con calles empedradas, con una risa que conocía demasiado bien, con una despedida que había querido olvidar. Al despertar, Clara dormía a su lado, serena, ajena al torbellino que él llevaba dentro. Adrienne se levantó, preparó café y se prometió a sí mismo que el viaje sería un nuevo comienzo. No sabía que, en realidad, sería el detonante de un pasado que se negaba a quedarse enterrado. El taxi giró hacia la Rue de Varenne, y allí estaba, la mansión donde Clara había crecido. El portón de hierro, las persianas blancas, el aroma a madreselva, todo le devolvía pedazos de infancia. Adrienne, en silencio, parecía observar cada detalle como si lo conociera demasiado bien. Clara pensó que era simple fascinación arquitectónica, pero no podía imaginar que para él, cada ladrillo guardaba un eco de otro tiempo. El aire frío de París los envolvía, cargado de recuerdos y secretos. Madeleine abrió la puerta con esa presencia que siempre imponía. Un abrazo cálido a su hija, una mirada fugaz a Adrienne, y un silencio que pesó más que las palabras. Clara, con el corazón lleno de alegría, no notó la ligera rigidez en el gesto de su madre. Sofía apareció detrás, sonriente, pero con ojos que analizaban como un escáner. Las presentaciones fueron rápidas, corteses, casi demasiado formales para un reencuentro familiar. El interior de la casa olía a madera encerada y flores frescas. Clara sintió que volvía a tener 10 años, corriendo por los pasillos con Sophie detrás. Adrienne miraba cada rincón con una mezcla de nostalgia y tensión. Se detuvo unos segundos frente a una vitrina donde reposaban fotos familiares. En una de ellas, Madeleine, joven y radiante, posaba con un vestido rojo. Él apartó la vista antes de que alguien notara su fijación. Sophie, siempre directa, rompió el hielo. «Entonces, Adrienne, ¿qué te trae a París después de tantos años?» Él sonrió, evitando entrar en detalles. Clara intervino, hablando de la boda, del viaje, de todo lo que tenían planeado. Madeleine escuchaba, pero su mirada vagaba, atrapada en un mar de pensamientos. Parecía debatirse entre sonreír y huir. El salón estaba preparado con café y pasteles. Madeleine sirvió con manos firmes,
aunque la porcelana tintineaba apenas contra los platillos. Adrián agradeció con cortesía, cuidando cada palabra. Clara, ajena al campo de tensión que se tendía a su alrededor, hablaba de Suiza, del trabajo, de su vida en pareja. Sophie, mientras bebía, estudiaba los gestos cruzados entre su madre y Adrián, como si ensamblara un rompecabezas invisible. Una hora después, Madeleine propuso que Clara le mostrara a Adrián el jardín. Salieron por las puertas francesas hacia un espacio cuidado al milímetro. Entre rosales podados y setos perfectos, Adrián caminaba como quien pisa un terreno sagrado. Madeleine se asomó desde la galería, observándolos en silencio. La tarde avanzaba, y la luz dorada empezaba a teñirlo todo. Clara no sabía que esa calma era solo la superficie de un lago profundo. Durante el paseo, Adrián comentó lo hermosa que era la casa. Clara le contó que había pertenecido a su familia por generaciones, que ahí había pasado cada Navidad y cumpleaños. Él sonrió, pero sus ojos se nublaron. No era la primera vez que caminaba por ese jardín, y el recuerdo le golpeaba como una ola fría. Sophie los alcanzó con 2 copas de vino, uniéndose a la charla. La conversación giró en torno a trivialidades, pero la mirada de Sophie no soltaba a Adrián. Él evitaba sostenerla demasiado tiempo, como si temiera que ella pudiera leerle el alma. Clara, entretenida, no percibía que las sonrisas eran más un escudo que un gesto genuino. Cuando regresaron al interior, Madeleine estaba junto a la chimenea, absorta en una carta. Al verlos entrar, la dobló rápidamente. Adrián notó el movimiento, pero no dijo nada. Clara anunció que esa noche quería salir a cenar todos juntos, pero Madeleine puso una excusa. Demasiado cansada del día. Sophie dijo que tenía otro compromiso. Adrián respiró aliviado. Esa noche, mientras Clara dormía, Adrián se levantó y recorrió la casa en penumbra. Se detuvo frente a la foto de Madeleine joven, y sus dedos rozaron el cristal. «¿Qué demonios hago aquí?», murmuró. No se dio cuenta de que Sophie, desde la escalera, lo observaba en silencio, acumulando preguntas que muy pronto exigirían respuesta. El desayuno al día siguiente se desarrolló con una cortesía forzada. Clara hablaba animada sobre visitar la Torre Eiffel y recorrer Montmartre, mientras Adrián asentía, pero con la mente en otra parte. Madeleine, detrás de su taza de café, lo miraba con esa mezcla de incredulidad y recuerdo que solo él podía entender. Sophie, en cambio, apenas tocaba su croissant, demasiado ocupada evaluando cada gesto. Clara no podía percibirlo, pero en la mesa se estaba librando un duelo de miradas. Madeleine evitaba cualquier contacto ocular prolongado con Adrián, y él hacía lo mismo. Solo Sophie parecía disfrutar de ese intercambio silencioso, convencida de que ahí había una historia que valía la pena destapar. El olor a café recién hecho no lograba suavizar la tensión que se acumulaba como humo invisible. Al salir a la calle, Clara insistió en mostrarle a Adrián sus rincones favoritos de París. Él accedió, aunque sus pasos parecían guiados por un mapa interno de recuerdos, no por las indicaciones de ella. Madeleine, desde la ventana, los vio marcharse y sintió una punzada en el pecho. No era celos lo que sentía. Era algo más complejo, más doloroso. Mientras caminaban por el barrio, Adrián escuchaba las historias de Clara, pero cada tanto su mirada se perdía en fachadas y esquinas. Había vivido otras tardes como esa, con otra compañía, en otro tiempo. Clara, notando su silencio, le preguntó si estaba bien. Solo pensaba en lo rápido que pasa el tiempo, respondió, evitando la verdad. Por la tarde Madeleine invitó a Sophie a su estudio. Cerró la puerta y le pidió que dejara de observar a Adrián con esa intensidad. Sophie sonrió. «Es imposible, mamá. Él te conoce de antes, ¿verdad?». Madeleine intentó negarlo, pero la expresión en su rostro traicionó sus palabras. «No es lo que piensas», dijo, aunque ni ella estaba segura de qué pensaba en ese momento. Adrián, solo en la sala, recorrió los libros de la biblioteca. Se detuvo en uno de tapas gastadas que Madeleine le había prestado años atrás. Lo abrió y encontró, aún allí, la dedicatoria escrita con tinta azul.
Para A, con lo mejor de mí. M. Sintió un nudo en la garganta y lo cerró de golpe. Esa noche, la cena fue aún más incómoda. Clara hablaba de posibles lugares para la boda, mientras Sophie lanzaba indirectas envenenadas. Hay personas que prefieren los lugares que ya conocen, ¿verdad, Adrien? Él, sin levantar la vista, respondió con un simple «Depende de la compañía». Madeleine fingió no escuchar, pero cada palabra era un dardo. Después de comer, Clara y Adrien salieron a caminar por el Sena. Ella notó que él parecía más relajado fuera de casa. Le tomó la mano y habló de sus sueños juntos. Adrien sonrió, pero por dentro se preguntaba cuánto tiempo más podría sostener la mentira. Cada paso lo acercaba a un precipicio invisible. Al regresar, encontraron la casa en silencio. Madeleine estaba en su habitación. Sophie escuchaba música con auriculares. Clara no veía nada extraño. Adrien, en cambio, sabía que esa calma era solo el preludio de algo que estaba a punto de explotar. Antes de dormir, Adrien se asomó al balcón y miró las luces de París. Recordó noches similares, risas, promesas rotas, y se preguntó si acaso el pasado había regresado para cobrarle una deuda pendiente. La noche cubría la casa con un silencio espeso, roto solo por el crujir de la madera antigua. Adrien no podía dormir. Sentía que cada pared lo observaba, como si guardara memorias que amenazaban con salir. Se levantó y caminó descalzo por el pasillo, con pasos medidos. La penumbra le daba un aire fantasmagórico al lugar, y cada cuadro parecía seguirlo con la mirada. Al llegar a la biblioteca, el aroma a papel viejo le golpeó de lleno. Abrió la puerta lentamente, cuidando que no chirriara. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando la vitrina con fotografías. Adrien se acercó, y ahí estaba, Madeleine, más joven, sonriendo en un picnic junto a él. El marco estaba escondido detrás de otros retratos, como un recuerdo prohibido. Sintió un nudo en la garganta y apartó la vista. Guardar ese secreto comenzaba a ser un peso insoportable. De pronto, escuchó pasos suaves acercándose. Sophie apareció en el umbral, con una expresión inquisitiva. ¿No puedes dormir?, preguntó, aunque su tono sonaba más a acusación que a interés. Adrien fingió que buscaba un libro para leer. Ella se acercó despacio, cruzando los brazos. Curioso, ese libro siempre estuvo aquí. Nunca lo vi en tus manos. Adrien intentó sonreír, pero la tensión le crispaba los gestos. Sophie lo rodeó, como un felino estudiando a su presa. Sé que no eres un extraño para mamá, soltó de pronto. Adrien tragó saliva, pero mantuvo el silencio. Lo vi en tus ojos, en los suyos, y no es algo reciente. Sus palabras se clavaban como agujas. Él respiró hondo, intentando mantener el control, pero la mirada de Sophie lo empujaba a un abismo del que no sabía salir. Deberías descansar, dijo finalmente, con una media sonrisa cargada de significado. Se dio la vuelta y desapareció por el pasillo, dejándolo con el corazón acelerado. Adrien cerró la vitrina y se apoyó contra la pared, sintiendo que la casa se volvía más estrecha. El eco de las palabras de Sophie resonaba en su mente. Clara dormía ajena a todo, mientras el pasado y el presente se entrelazaban peligrosamente. Al día siguiente, el desayuno transcurrió en una calma engañosa. Sophie sonreía más de lo habitual, mientras Madeleine parecía evitar cualquier conversación directa con Adrien. Clara hablaba de visitar museos y cafés históricos, intentando contagiar entusiasmo. Él asentía, pero cada vez le costaba más mantener el disfraz de normalidad. Sophie, con un brillo travieso en la mirada, disfrutaba de ese juego silencioso. Después de comer, Clara insistió en mostrarle a Adrien el ático, donde guardaban recuerdos de la familia. Subieron por una escalera angosta, con el polvo suspendido en el aire como si el tiempo se hubiera detenido allí. Entre baúles y cajas, Adrien encontró una bufanda que reconoció al instante. La llevó a su rostro, y el aroma lo transportó a otra época, a otro invierno junto a Madeleine. Clara lo observó intrigada. ¿Te recuerda a algo?,
preguntó con inocencia. Adrián sonrió, ocultando la verdad. Solo me gusta la textura, mintió, guardando la bufanda de nuevo. No podía permitir que ella sospechara, al menos no todavía. Pero estar rodeado de esos objetos era como caminar por un campo minado. Cualquier paso en falso y todo explotaría. Esa noche, el ambiente en la casa era más denso que nunca. Sophie tocaba el piano en la sala, mientras Madeleine permanecía en la cocina, perdida en sus pensamientos. Adrián se refugió en el jardín, buscando un respiro. El aire frío no calmaba la presión en su pecho. Sabía que Sophie no tardaría en hablar. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Desde la ventana, Sophie lo observaba. Su sonrisa no era de ternura, sino de triunfo anticipado. Tenía una pieza clave del rompecabezas, y solo esperaba el momento perfecto para encajarla. Adrián, sin saberlo, estaba a punto de enfrentar una conversación que pondría a prueba su lealtad, su pasado y su futuro con Clara. Esa noche, Clara decidió organizar una cena especial para que todos compartieran juntos. Preparó un menú francés con esmero, buscando que Adrián se sintiera más en casa. Madeleine ayudaba en la cocina, aunque su mirada se perdía en cada pausa. Sophie, mientras tanto, parecía disfrutar del espectáculo silencioso que se desarrollaba. Adrián intentaba relajarse, pero cada risa de Madeleine lo atravesaba como un eco del pasado. El aroma de la comida no lograba disimular la tensión que flotaba en el ambiente. Cuando se sentaron a la mesa, Clara comenzó a contar anécdotas de su infancia en París. Madeleine sonreía, añadiendo detalles, mientras Sophie intervenía con comentarios afilados. «Parece que Adrián conoce bien la ciudad, ¿no?», preguntó con un tono cargado de insinuación. Clara, ingenua, asintió con entusiasmo. Adrián sonrió con educación, pero evitó profundizar. Los cubiertos chocaban suavemente contra los platos, marcando un ritmo incómodo. Madeleine, sintiendo la tensión, cambió de tema. «Clara siempre amó el puente Alexandre XIII», dijo, intentando aligerar el momento. Adrián recordó instantáneamente una noche allí con Madeleine, bajo luces doradas, años atrás. Sus manos se tensaron sobre la mesa, y Sophie no perdió detalle. Clara, ajena a todo, propuso que fueran juntos a verlo durante el viaje. «Sería hermoso al atardecer», comentó, sin saber el peso de sus palabras. El vino comenzó a fluir, aflojando lenguas y miradas. Sophie aprovechó para hacer preguntas más directas. «Adrián, ¿cuándo viviste en París? ¿Qué hacías entonces?». Él contestó de forma vaga, mencionando trabajo y estudios. Madeleine bajó la mirada, fingiendo concentrarse en su plato. Clara no notó el intercambio de miradas entre ellos, pero Sophie sí, y cada gesto alimentaba sus sospechas. El postre llegó como un respiro momentáneo. Clara sirvió crème brûlée con un orgullo casi infantil. Adrián la felicitó, intentando desviar el foco. Sophie, sin embargo, dejó caer una frase cargada. «Dicen que los viejos amores nunca mueren, ¿verdad, mamá?». Madeleine se atragantó ligeramente, y Adrián dejó caer su cuchara. Clara rió, pensando que era una broma inocente. Solo Sophie sonrió con satisfacción. Después de la cena, Clara y Madeleine se quedaron en la cocina, recogiendo los platos. Adrián salió al balcón a fumar un cigarrillo, algo que hacía solo en momentos de gran estrés. Sophie lo siguió, cruzando los brazos. «No te preocupes, tu secreto está a salvo. Por ahora», susurró. Él la miró, intentando leer sus intenciones. No podía saber si buscaba proteger a su hermana o simplemente disfrutar del caos. «No sabes de lo que hablas», dijo Adrián, pero su tono carecía de convicción. Sophie arqueó una ceja, segura de haber tocado un punto débil. «Tal vez sé más de lo que imaginas». Con esa frase, dio media vuelta y entró en la casa. Adrián quedó allí, con el humo disipándose en el aire frío y un peso creciente en el pecho. Esa noche, en la habitación, Clara se acurrucó a su lado, hablando emocionada sobre el paseo del día siguiente. Adrián la escuchaba,
respondiendo con monosílabos y caricias automáticas. Su mente estaba lejos, atrapada en un torbellino de recuerdos y temores. El calor de Clara contrastaba con el frío que sentía por dentro. Una parte de él deseaba confesar, pero otra temía perderlo todo. Mientras ella dormía, Adrien se levantó y observó la ciudad desde la ventana. Las luces de París titilaban a lo lejos, como testigos mudos de lo que había vivido allí. Podía casi escuchar la voz de Madeleine, recordándole promesas que nunca cumplió. Cerró los ojos, intentando borrar esos fantasmas, pero sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarlos. Abrió la ventana y dejó que el aire frío le golpeara el rostro. Se prometió que al menos intentaría mantener intacto lo que tenía con Clara. Sin embargo, el peso de las miradas, las frases insinuantes y los recuerdos compartidos lo empujaban hacia una verdad que ya no podía contener. La cena había sido solo el preludio de una tormenta inminente. A la mañana siguiente, Clara estaba radiante, lista para llevar a Adrien a recorrer los rincones más icónicos de París. Madeleine aceptó unirse, aunque con reservas. Sophie, como siempre, insistió en acompañarlos, alegando que quería tomar fotos para recuerdos familiares. El cielo estaba despejado, y el aire de la ciudad parecía más liviano de lo habitual. Sin embargo, para Adrien, cada calle era una trampa cargada de memorias prohibidas. Comenzaron el paseo en Montmartre, entre callejuelas empedradas y artistas pintando al aire libre. Clara se detenía a observar cuadros, mientras Sophie mantenía su cámara apuntando, más interesada en capturar miradas que paisajes. Madeleine caminaba en silencio, evitando encontrarse con los ojos de Adrien. Él, por su parte, sentía que el corazón se le aceleraba cada vez que sus caminos se cruzaban. Al llegar al muro de Jetem, Clara se emocionó. «Aquí quiero que nos tomemos una foto», dijo, tirando de la mano de Adrien. Sophie se ofreció para capturar el momento. Adrien sonrió para la cámara, pero su mirada se perdió por un instante hacia Madeleine, que observaba desde lejos. Sophie, detrás del lente, no se perdió ese detalle y apretó el obturador con una sonrisa satisfecha. El siguiente destino fue el puente Alexandre III, el mismo que Madeleine había mencionado en la cena. Clara estaba fascinada con su belleza, ignorando que para Adrien y Madeleine ese lugar era un recuerdo vivo. El dorado de las farolas reflejaba en el Sena, y el viento traía un eco de conversaciones pasadas. Adrien sintió un escalofrío mientras recordaba un beso furtivo bajo esas mismas luces. Sophie se acercó a Adrien mientras Clara tomaba fotos del paisaje. «Bonito lugar. O debería decir, lleno de historia para ti», murmuró con picardía. Él apretó la mandíbula, intentando ignorarla. Madeleine, que escuchó la frase, fingió observar el río, pero su respiración se volvió más agitada. Sophie captaba cada reacción como si estuviera armando un rompecabezas. Siguieron caminando hasta llegar a un café pequeño, uno de los favoritos de Clara en su infancia. Madeleine pidió un café noir, y Adrien, sin pensarlo, pidió lo mismo. Sophie levantó una ceja. «Curioso, mamá siempre pide eso», comentó, dejando las palabras colgando en el aire. Clara rió, pensando que era una coincidencia, pero Madeleine evitó su mirada. Adrien sintió que el suelo comenzaba a ceder bajo sus pies. Después de un rato, Clara pidió ir al Louvre. Mientras caminaban, Sophie se quedó un poco atrás con Adrien. «Sabes, a veces pienso que este viaje es más tuyo y de mamá que de Clara». Él se detuvo en seco, sorprendido por la franqueza. Sophie sonrió sin culpa. «No te preocupes, no diré nada. Aún». Sus palabras eran una mezcla de amenaza y promesa. En el museo, Adrien intentó concentrarse en las obras, pero las miradas furtivas con Madeleine se repetían. Frente a una pintura de amantes secretos, sus ojos se encontraron. Fue solo un segundo, pero suficiente para que Sophie, que los observaba, confirmara sus sospechas. Clara, fascinada con la historia del arte, seguía ajena a todo. La tensión, sin embargo, ya era palpable. Al salir del museo, la tarde comenzaba a caer.
Clara estaba feliz, planeando la cena en un restaurante junto al río. Adrien asentía, pero su mente estaba atrapada en las palabras de Sophie y en el peso del pasado. Madeleine, por su parte, parecía debatirse entre disfrutar la compañía de su hija o huir para siempre de esos recuerdos. De regreso a casa, Sophie revisaba las fotos en su cámara, sonriendo para sí misma. Había capturado más que imágenes. Tenía pruebas de miradas, gestos y silencios que hablaban por sí solos. Adrien, sentado junto a Clara, fingía calma, pero sabía que estaba caminando sobre hielo fino. El paseo por París había removido heridas que nunca terminaron de cerrar. La noche cayó sobre París con una lluvia fina que golpeaba las ventanas. Clara se ofreció para preparar té, dejando a Adrien y Madeleine solos en la sala. El silencio entre ellos era denso, interrumpido solo por el tic-tac del reloj antiguo. Adrien tomó aire, como si quisiera decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Madeleine lo miraba, con una mezcla de nostalgia y culpa. «No podemos seguir así», susurró ella finalmente. Adrien asintió, pero no se atrevió a añadir más. «Clara merece la verdad, aunque me aterra lo que pueda pasar». Su voz temblaba, como si cada sílaba pesara toneladas. Él bajó la mirada, sintiendo el peso de cada decisión no tomada. Afuera, el sonido de la lluvia parecía marcar el tiempo que les quedaba antes de que todo saliera a la luz. Sophie apareció en el umbral, observándolos con una sonrisa apenas perceptible. «Espero no interrumpir», dijo, con un tono que indicaba lo contrario. Madeleine se enderezó en su asiento, y Adrien se pasó una mano por el cabello. «Solo conversábamos», respondió ella. Sophie entró lentamente como si midiera cada paso, y se sentó frente a ellos. «A veces pienso que las verdades no dichas son más peligrosas que las mentiras», soltó Sophie, mirando fijamente a Adrien. Él sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Madeleine intentó cambiar de tema, pero Sophie continuó. «¿Qué pasaría si Clara supiera todo?» Adrien no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Clara regresó con una bandeja, rompiendo la tensión. Sonreía sin sospechar nada, sirviendo té para todos. Sophie la observaba con una mezcla de ternura y preocupación, como si ya estuviera preparando su corazón para el golpe. Adrien, mientras sostenía la taza, se prometió a sí mismo que protegería a Clara a cualquier costo. Pero el costo estaba empezando a volverse insoportable. Más tarde, cuando Clara se fue a descansar, Sophie volvió a acercarse a Adrien. «No creo que puedas seguir escondiéndolo mucho tiempo», murmuró. Él no respondió, pero la firmeza en su mirada dejó claro que no pensaba ceder fácilmente. Sophie, sin embargo, no parecía dispuesta a rendirse. «Cuando llegue el momento, yo decidiré cómo se entera», añadió, antes de desaparecer por el pasillo. Adrien se quedó solo en la sala, escuchando el eco de sus pasos. La casa parecía susurrar recuerdos en cada rincón, y la sombra de Madeleine se proyectaba en su mente. Sabía que la conversación que acababan de tener era solo el inicio de algo más grande. El reloj marcaba las 11, y cada campanada era como un recordatorio de que el tiempo se acababa. En su habitación, Madeleine no podía dormir. Caminaba de un lado a otro, reviviendo momentos con Adrien que nunca confesó a Clara. La culpa la asfixiaba, pero también el miedo a perder a su hija para siempre. Pensaba en cómo Sophie parecía manejar la situación con una seguridad inquietante, como si tuviera todo calculado. Esa madrugada, Adrien salió al balcón para despejarse. Las luces mojadas de París se reflejaban en el asfalto, y el aire frío le golpeaba el rostro. Quiso creer que aún podía encontrar una salida limpia, pero cada vez lo veía más imposible. Las decisiones que evitó tomar en el pasado ahora lo acorralaban. Cuando volvió a entrar, encontró una nota doblada sobre la mesa. «Mañana, después del almuerzo. Tenemos que hablar. M». Adrien la leyó varias veces, sintiendo que el día siguiente sería un punto de no retorno. París, con todo su encanto, se había convertido en un tablero de ajedrez,
y él estaba a punto de quedar en jaque. La mañana siguiente amaneció gris y cargada de tensión. Adrien desayunaba en silencio, mientras Clara hablaba sobre planes para recorrer un nuevo museo. Madeleine apenas levantaba la vista, y Sophie observaba con una sonrisa contenida. Cada palabra parecía medir la reacción de Adrien. La casa estaba saturada de presagios, como si el aire supiera lo que estaba por suceder. Después del desayuno, Madeleine lo llevó aparte, al pequeño salón de lectura. «Adrien, no podemos seguir escondiendo lo que pasó», dijo con voz firme pero temblorosa. Él asintió, consciente de que las palabras que vendrían cambiarían todo. Sus manos se entrelazaron sobre la mesa, y por un instante, el silencio los envolvió como un manto pesado. Cada respiración era un recordatorio del riesgo que corrían. Sophie apareció de repente, como si hubiera escuchado todo. «Creo que ya es hora de hablar», soltó, cruzando los brazos con aire de juez. Adrien tragó saliva y buscó una salida, pero no la había. Madeleine suspiró, enfrentando la mirada de su hija con resignación. «Clara merece saber la verdad antes de que sea demasiado tarde», murmuró, casi para sí misma. Más tarde, Clara llegó al salón, emocionada por la visita al museo. «¿Ya listos?», preguntó inocente, sin sospechar nada. Adrien se obligó a sonreír, mientras Madeleine luchaba por encontrar las palabras. Sophie permaneció en silencio, disfrutando de la tensión que flotaba en la habitación. Cada segundo parecía durar una eternidad antes de que la verdad saliera a la luz. Madeleine respiró hondo y empezó a contar fragmentos de su pasado. «Adrien y yo compartimos algo que nunca debería haber ocurrido», dijo con voz temblorosa. Clara palideció, incapaz de procesar las palabras. Adrien la tomó suavemente de la mano, intentando amortiguar el golpe. Sophie observaba cada reacción, anotando mentalmente cada detalle del caos que había provocado. La habitación se llenó de un silencio pesado, roto solo por sollozos de Clara. Adrien habló, explicando que el pasado quedó atrás y que su amor por Clara era sincero. Madeleine añadió que nunca quiso interferir, pero que la coincidencia los había atrapado a todos. Sophie permaneció inmóvil, satisfecha con la tensión que había creado. Cada palabra abría nuevas heridas y preguntas que nadie sabía responder. Clara se levantó, confundida y dolida, pero buscando respuestas. «¿Por qué nadie me dijo nada?», exclamó con lágrimas corriendo por sus mejillas. Adrien la abrazó, intentando explicar la complejidad de la situación. Madeleine cerró los ojos, sintiendo el peso de sus decisiones pasadas. Sophie permanecía en un rincón, observando cómo su plan alcanzaba su punto culminante. El aire estaba cargado de reproches y emociones reprimidas. Clara necesitaba tiempo para procesar la revelación, mientras Adrien y Madeleine intentaban mantener la calma. Cada mirada era una mezcla de culpa, amor y miedo. Sophie disfrutaba de la mezcla de reacciones, consciente de que había desatado una tormenta controlada. La tarde transcurría lenta, como si París contuviera la respiración. Finalmente, Clara salió al jardín, buscando aire fresco. Adrien la siguió, intentando reconectar sin palabras. Madeleine se quedó observando desde la ventana, recordando los días en que todo parecía simple. Sophie entró silenciosa al salón, revisando notas en su cámara. Cada gesto reflejaba la tensión acumulada, y todos sabían que el equilibrio estaba roto. Esa noche, Adrien no pudo dormir. La revelación había cambiado todo, y sabía que tendría que trabajar más duro que nunca para reconstruir la confianza. Madeleine permaneció despierta, reflexionando sobre sus errores. Sophie, en su habitación, planeaba el siguiente movimiento. Clara dormía inquieta, y París parecía susurrar que nada volvería a ser igual. La mañana llegó con un aire tenso y expectante. Clara, aunque dolida, decidió enfrentar la situación. Adrien estaba a su lado, con la determinación marcada en su rostro. Madeleine respiraba profundo, preparándose para las palabras que no podía evitar.
Sophie, como siempre, estaba lista para presenciarlo todo, con una mezcla de curiosidad y satisfacción. Clara empezó la conversación con preguntas directas. «Adrien, ¿qué pasó realmente con mamá?» Él tomó aire, consciente de que cada respuesta podría cambiar su futuro con ella. Madeleine intervino, explicando su historia y los sentimientos que surgieron en aquel pasado. Sophie se mantuvo en silencio, observando cómo la verdad se derramaba lentamente sobre ellos. Cada palabra pesaba como una piedra en la habitación. Adrien habló con sinceridad, admitiendo su conexión anterior con Madeleine, pero asegurando que su amor ahora era solo por Clara. Madeleine confirmó, explicando que nunca buscó interferir. Clara escuchaba, mezclando incredulidad y dolor. Sophie se permitió una sonrisa discreta, satisfecha de que su intervención había logrado provocar la catarsis deseada. El ambiente estaba cargado de emociones encontradas. Clara se retiró un momento, dejando que Adrien y Madeleine conversaran a solas. Sophie se quedó en el salón, revisando su cámara y anotando cada gesto. Adrien y Madeleine compartieron un instante silencioso, reconociendo que el pasado ya no podía lastimarlos de la misma manera. Cada uno necesitaba encontrar su lugar dentro de esa nueva realidad. Clara regresó con lágrimas contenidas, buscando consuelo en Adrien. Él la abrazó con firmeza, prometiéndole que nada ni nadie podría separarlos. Madeleine observó la escena, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sophie, satisfecha, decidió retirarse discretamente, dejando que los protagonistas encontraran su propio camino. La tensión comenzaba a ceder, pero la memoria del conflicto permanecía viva. Adrien y Clara caminaron por el jardín, hablando lentamente, reconstruyendo la confianza con palabras sinceras. Madeleine los miraba desde la ventana, recordando la complejidad del amor y las decisiones que marcaron su pasado. Sophie, en silencio, planeaba su siguiente intervención, aunque sabía que la tormenta principal ya había pasado. El aire fresco de París parecía suavizar las heridas. Esa tarde, la familia intentó retomar la normalidad. Las miradas eran cautelosas, y cada gesto llevaba la carga de lo vivido. Clara y Adrien compartían pequeñas sonrisas, conscientes de que la reconstrucción llevaría tiempo. Madeleine empezaba a encontrar un equilibrio, mientras Sophie guardaba sus planes para otro día. París, con su luz dorada al atardecer, parecía ofrecer una tregua momentánea. Al caer la noche, todos se reunieron para cenar en silencio. Las palabras sobraban, la comprensión y la paciencia llenaban los espacios. Adrien sostuvo la mano de Clara bajo la mesa, un gesto de apoyo mutuo. Madeleine observaba, con una mezcla de alivio y nostalgia. Sophie, satisfecha con el caos controlado, sonrió con discreción, sabiendo que había logrado lo que se propuso. Cuando todos se retiraron a descansar, Adrien y Clara se quedaron en el balcón, viendo las luces de París. La ciudad parecía testigo de sus decisiones y promesas. Madeleine subió a su habitación, aliviada y reflexiva. Sophie permaneció despierta, registrando cada detalle en su mente. Esa confrontación final había cerrado un capítulo, pero la historia todavía tenía ecos que resonarían por mucho tiempo. La mañana siguiente amaneció silenciosa, con un cielo nublado que reflejaba la tensión en la casa. Clara y Adrien desayunaban juntos, intentando recuperar la normalidad. Madeleine observaba desde la cocina, consciente de que cada decisión afectaba a todos. Sophie permanecía al margen evaluando cada gesto. Nadie hablaba del pasado, pero su sombra estaba presente en cada rincón. Adrien decidió hablar con Madeleine a solas en la terraza. «Tenemos que ser honestos, antes de que algo salga mal», dijo con firmeza. Madeleine asintió, entendiendo que la protección de Clara dependía de su franqueza. El viento helado de París les recordaba que el tiempo se agotaba. Cada palabra era medida, cada gesto calculado para no herir. Sophie apareció sin previo aviso, con su cámara colgada al cuello. «Parece que ustedes dos tienen mucho que confesar», comentó con picardía. Adrien la miró, cansado de sus intervenciones, pero no podía ignorarla. Madeleine suspiró, sabiendo que Sophie siempre encontraba el momento exacto para provocar.
Las emociones se mezclaban con la lluvia que empezaba a caer suavemente sobre la ciudad. Clara, desde el salón, los observaba sin darse cuenta de todo lo que pasaba. Adrienne y Madeleine intercambiaban miradas cargadas de significado. Sophie, como una directora silenciosa, disfrutaba del efecto que producía. El pasado y el presente se entrelazaban peligrosamente, y la decisión de cómo contarlo todo pesaba en cada uno. Nadie podía prever el resultado final. Adrienne finalmente tomó la iniciativa. Clara merece conocer toda la historia, pero necesitamos hacerlo con cuidado. Madeleine asintió, temiendo la reacción de su hija. Sophie guardaba silencio, satisfecha con la tensión que había logrado generar. Cada segundo que pasaba acercaba el momento decisivo. La ciudad, con su ritmo tranquilo, parecía ignorar la tormenta emocional que se vivía dentro de la casa. Clara se unió a ellos en la terraza, con curiosidad y preocupación. Adrienne la miró a los ojos, buscando transmitir calma. «Quiero contarte algo importante», dijo finalmente, con un nudo en la garganta. Madeleine respiró hondo, preparándose para añadir su versión. Sophie permaneció en un rincón, disfrutando del drama como si fuera teatro. La confesión comenzó lentamente, con detalles cuidadosamente medidos. Clara escuchaba, mezclando incredulidad, dolor y sorpresa. Adrienne explicaba su pasado con Madeleine, mientras aseguraba que su amor ahora era solo por ella. Madeleine añadía recuerdos y sentimientos que nunca fueron compartidos. Sophie, testigo de todo, tomaba nota mentalmente de cada reacción. La lluvia aumentaba afuera, golpeando las ventanas y creando un telón dramático. Clara procesaba la información, intentando unir cada fragmento del rompecabezas. Adrienne la abrazó, buscando protegerla del shock. Madeleine permanecía junto a ellos, aliviada y temerosa al mismo tiempo. Sophie observaba satisfecha, consciente de que la verdad finalmente había salido a la luz. Después de la confesión, el aire se volvió más ligero, pero las emociones seguían intensas. Clara necesitaba tiempo para asimilar la complejidad de lo vivido. Adrienne y Madeleine se comprometieron a apoyarla, mientras Sophie sonreía discretamente. La familia estaba en un punto de inflexión. París, con sus luces húmedas, parecía presenciar el comienzo de un nuevo capítulo. Esa noche, los cuatro compartieron un momento de silencio juntos. Cada uno reflexionaba sobre decisiones, errores y segundas oportunidades. La tensión empezaba a ceder, pero la memoria de los conflictos recientes permanecía. Sophie se retiró a su habitación, dejando que los protagonistas encontraran su equilibrio. La ciudad dormía, pero dentro de la casa, la reconciliación estaba en proceso. El último día en París amaneció con sol tímido entre nubes dispersas. Clara y Adrienne decidieron pasear por el jardín de las Tullerías, buscando normalidad. Madeleine los acompañó, disfrutando de la tranquilidad tras la tormenta emocional. Sophie, por primera vez, se mantuvo al margen, dejando que la familia encontrara su propio ritmo. Cada paso parecía borrar un poco la tensión acumulada. Mientras caminaban, Clara tomó la mano de Adrienne con fuerza. Sus ojos reflejaban mezcla de amor y cautela. Adrienne sonrió, prometiéndole que nunca la defraudaría. Madeleine los observaba con orgullo y alivio, sintiendo que finalmente el pasado no dictaría más su presente. Sophie miraba desde lejos, satisfecha, como si el final ya estuviera escrito. Se sentaron junto a la fuente, disfrutando del murmullo del agua. Clara respiraba profundo, intentando dejar atrás la confusión. Adrienne le tomó el rostro con ternura, asegurándole que lo que compartían era real. Madeleine sonrió, mientras recordaba sus propias decisiones pasadas. París parecía susurrar que, a pesar de todo, siempre hay espacio para un nuevo comienzo. Sophie finalmente se acercó, rompiendo la quietud con un comentario ligero. «Bueno, parece que todo terminó bien, por ahora», dijo con una sonrisa cómplice. Adrienne rió suavemente, mientras Clara levantaba una ceja, divertida. Madeleine soltó una carcajada, dejando salir la tensión acumulada.
Por primera vez los cuatro compartieron un momento de genuina ligereza. La tarde avanzó entre paseos y conversaciones sinceras. Clara y Adrien exploraban París como si fuera la primera vez. Madeleine recordaba su juventud, reflexionando sobre decisiones que habían marcado su vida. Sophie permanecía cerca, observando y anotando mentalmente cada detalle. La familia empezaba a reconstruirse sobre cimientos más fuertes, conscientes de la fragilidad de la vida. Decidieron terminar el día en un pequeño café frente al Sena. Adrien y Clara compartieron un café, riendo de detalles triviales. Madeleine los observaba, disfrutando de la paz que finalmente sentía. Sophie tomó algunas fotos discretas, satisfecho de que todo hubiera encajado. París se mostraba como un escenario perfecto para cerrar un capítulo y abrir otro. Al caer la noche, la familia regresó a la casa, caminando lentamente. Cada uno sentía el alivio de haber enfrentado el pasado y superado la tensión. Adrien y Clara se tomaron de la mano, más unidos que nunca. Madeleine cerró la puerta detrás de ellos, consciente de que el futuro era incierto pero esperanzador. Sophie sonrió, dejando que la historia se resolviera por sí sola. Esa última noche, todos se reunieron frente a la chimenea. No necesitaban palabras, el silencio hablaba por sí mismo. Cada uno reflexionaba sobre errores, perdones y segundas oportunidades. Adrien prometió proteger a Clara siempre. Madeleine prometió transparencia. Y Sophie, aunque astuta, decidió dar espacio. La paz finalmente se sentía en cada rincón de la casa. Antes de dormir, Clara miró por la ventana y respiró profundo. París brillaba bajo la luz de la luna, testigo de reconciliaciones y nuevos comienzos. Adrien se acercó, abrazándola con ternura y firmeza. Madeleine se retiró con una sonrisa, satisfecha. Sophie apagó la luz, consciente de que cada historia tiene un cierre y que ésta, aunque turbulenta, había encontrado el suyo. Así termina nuestra historia en París, llena de secretos, revelaciones y emociones intensas. Cada decisión cambió el rumbo de los protagonistas, mostrando que el pasado siempre deja huella, pero el amor y la sinceridad pueden abrir nuevos caminos. Clara y Adrien aprendieron que la confianza se construye día a día y que enfrentar la verdad, aunque dolorosa, fortalece los lazos. Madeleine comprendió que proteger a los seres queridos requiere valentía y transparencia. Sophie, por su parte, mostró cómo la observación puede alterar destinos. Gracias por acompañarnos en esta historia tan intensa. Antes de irte, por favor, comenta en qué ciudad o país estás viendo este video. Nos encanta conocer a nuestra comunidad y crear un espacio donde las emociones viajen más allá de la pantalla. Si disfrutaste la historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos llenos de intriga, romance y giros sorprendentes. Dale like para apoyarnos y comparte con alguien que ame las historias cargadas de pasión y secretos familiares. Queremos saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Clara o Adrien? Deja tu comentario, suscríbete y activa la campanita. Gracias por ver hasta el final, y nos vemos en el próximo video con más historias que harán que tu corazón lata más rápido.